Salam aleikum, aleikum en sala. Mi nombre es el Tata José Ramos de la Rama Chamalonga. Bendición de Ensambi a todos ustedes. Un nuevo video para que ustedes sigan aprendiendo sobre el mundo espiritual, específicamente las apariciones de espíritus desencarnados en distintos lugares. Mi experiencia personal es que los espíritus desencarnados, cuando digo de espíritus desencarnados, hablo de espíritus que en algún momento vivieron en este plano material y por una u otra razón abandonaron este plano, una muerte inesperada, una enfermedad prolongada, o simplemente que esta persona le privaron de su vida a través de un acto violento. Y este espíritu se queda pegado en el lugar donde dio la desencarnación. La experiencia mía personal, cuando yo he visitado lugares, específicamente casas donde una persona de tercera edad, envejeciente, estuvo más de 3, 4 años convaleciendo en una cama. Usualmente cuando esta persona fallece, todavía el espíritu de esa persona puede estar ahí. Y eso va a depender de su conocimiento espiritual, de sus creencias. Porque sabemos que hay mucha gente que no cree ni en la luz eléctrica, que no cree ni en el cielo ni en el infierno. O sea, que no creen absolutamente nada. O sea, son escépticos, ateos. Depende de la formación que tuvieron. Hay ateos que porque Dios no evitó la muerte de un ser querido, pues cogieron una rebeldía con Dios. Tú sabes, hay muchas razones que las personas tienen para no aceptar la existencia de Dios. Pero este no es el tema. Pero traje como algo de referencia. Específicamente en las personas que dejan su materia, se quedan en este plano material, y como ellos cuando estaban en cuerpo material no aceptaban de que existía después de la muerte otra vida, pues de acuerdo al estado de conciencia mental que tenía esa persona, ahí se quedó. Pues ¿qué pasó? Una persona, por ejemplo, de los casos que yo visité cuando yo hacía investigaciones paranormales hace como 15 o 20 años, fui a la casa donde estaba viviendo un envejeciente o persona de tercera edad que tuvo una convalecencia casi de 4 o 5 años, acostado con una enfermedad terminal. Esta persona falleció y esa persona se quedó en el lugar. ¿Qué pasa? Cuando pues la persona falleció, limpiaron la casa, quitaron la cama, la cama de posiciones que se utiliza para personas que están bien enfermas, limpian la casa completamente, botan las pertenencias de esa persona. La casa está lista, preparada, a veces la pintan, hacen unos arreglos para venderla. Entonces, esto es interesante porque la persona, específicamente los herederos de este señor, venden la casa. Pero venden la casa, pero hay algo incluido en la casa. Y es el espíritu, quizás en este caso era el padre de la persona que estaba vendiendo la casa. Pues, mira, esto es una casa, la vivió mi papá falleció, él está, pues, ya se fue para otro plano, entonces, pues, esta casa está, no, ninguno de
de los hijos puede vivir en ella, así que la estamos vendiendo, la estamos alquilando, depende de las circunstancias. ¿Qué pasa? Que alquilan la casa a este matrimonio que tiene un niño pequeño y en el proceso de mudanza y que se ubican en la casa, el señor, el que vivía en esa casa, que falleció, pues empieza a manifestarse. Se aparece en el cuarto del nene, el nene empieza a gritar, asustado. Mami, aquí ya entró un hombre. Pero aquí no, aquí no hay nada, los portones están cerrados, las puertas están cerradas. ¿Cómo va a estar un hombre aquí? No, es un viejito que está aquí, una persona viejita. Y entonces la mamá está limpiando y de momento ve celaje en la casa, el viejito. No, es el viejito, pero muchas veces la gente lo que ve son celajes. El niño vio al viejito. Entonces el papá, déjate de imaginarte cosas, que aquí no hay nada, que si esto. Pero el papá también está en el baño, cuando mira hacia la puerta, hacia afuera del baño, ve a este señor que se le quedó mirando con una cara molesto. Y entonces ahí ese matrimonio se preocupó de lo que estaba pasando. Entonces, este caso es bien interesante porque empiezan a explotarse bombillas, empieza a caerse cosas sin nadie tocarla. Y es que ese espíritu está reclamando su lugar como parte de él. A pesar que él no está en materia, él está reclamando el lugar. Y él le incomoda, le molesta que esas personas estén usurpando, así que como dice el muerto, están usurpando mi casa, esta es mi casa. Pero él está en espíritu, él no está en materia. Entonces esto es un problema serio. Y hay casos, por ejemplo, yo me acuerdo un caso de una casa bien antigua en una de las avenidas aquí en Puerto Rico, que era una de las casas consideradas como fantasmales desde el punto de vista, porque ahí pasó una tragedia, hubo muertes en esa casa y de ahí para adelante todo lo que ocurrió era negativo. Era una casa bien antigua, incluso la casa ya la desbarataron, ya la casa no existe. Pero para los años 70 esa casa la consideraban una casa que decían que habían entidades maléficas ahí. Entonces, ¿qué pasa? Los espíritus que no tienen una conciencia espiritual, que no saben, básicamente que no tienen fe de que hay otra vida, pues estos espíritus se quedan ubicados en el lugar. Me acuerdo un caso que yo estaba haciendo ejercicios de psicofonía en una cancha de baloncesto en la área metropolitana, y en la grabación empezó a salir un espíritu de un hombre molesto, incluso hablándome palabras soeces porque que yo hacía en ese lugar, que me dijo palabras bien fuertes que no las voy a decir aquí. La cuestión es que yo seguí investigando el lugar, y en el lugar había un chamaco que estaba metido en el trasiego de sustancias, de droga. Y lamentablemente, pues, era lo que aquí en Puerto Rico se llama un tirador. Entonces, el muchacho, le dieron para abajo, como dicen en Puerto Rico, lo mataron. Pero este muchacho, el espíritu se quedó ahí. Y entonces pues, estaba reclamando su punto, como ellos dicen. Estas cosas pasan más de lo que usted cree. Una de las cosas que yo hice en una investigación y me quedé impresionado,
Muchas almas en pena llegan a las iglesias. Yo me acuerdo de una catedral aquí en Puerto Rico, no voy a decir el nombre, porque va a venir un montón de curiosos a ir allí. Pero hay una catedral en Puerto Rico que yo me quedaba en los bancos meditando, pero a la misma vez observando las cosas. Y entonces me llamó la atención que esta catedral, yo detecté como 3 o 4 espíritus. Y esos espíritus venían como a hacer penitencia en la iglesia. Yo me acuerdo uno que entró, y se puso de rodillas, no llegó hasta dentro de la iglesia, pero yo lo capté. Esa foto yo la tomé, pero es que tengo que buscarla, pero si yo la encuentro, se las voy a presentar. Impresionante. Entonces, esta catedral es bien importante porque en esa investigación que yo hice, tiré una foto hacia la puerta de la salida de la entrada de la catedral y salían mujeres que obviamente tú sabes que eran mujeres de buena noche, meretrices, prostitutas, como ustedes quieran llamar. Usualmente a altas horas de la noche, las servidoras sexuales, vamos a llamarle de esa forma, se movían frente a la iglesia cuando la iglesia estaba cerrada. Y en esta catedral, en el pasado, y todavía puede ser que se dé que hay damas que utilizan el frente de la catedral para vender sus servicios. Yo no descarto eso, porque eso es de antigüedad. Bueno, en los pueblos del noroeste de Puerto Rico es interesante que a las meretrices, prostitutas, como ustedes quieran llamar, le llamaban, y te puedo decir el pueblo, Loíza. En Loíza yo hablé con una persona que sabe de tradiciones, específicamente leyendas y tradiciones de los pueblos. En Loíza se le decían a los nenes que no salieran a altas horas de la noche de la casa porque se lo podía llevar una bruja. Pues la gente cree que es una bruja tradicional como las que usted ha visto en los documentales de México y de otros lares, pero acá en Puerto Rico, bruja en esa área de Loíza, por lo que me dijo la persona, estoy partiendo de esta persona que era un especialista en leyendas y tradiciones de Puerto Rico. Realmente lo que se estaban refiriendo es a las prostitutas que trabajaban de noche a las 12 de la noche. ¿Por qué trabajaban a esas horas? Porque las autoridades policíacas y civiles las podían atrapar. Y entonces la madre de esos hijos le prohibían determinantemente salir a esas horas a la calle porque se lo podía llevar una bruja, pero en el fondo era que a esa hora salían las prostitutas. La cuestión es que todavía hay lugares donde hay espíritus desencarnados y específicamente mujeres que se dedicaron a la vida alegre, a la prostitución, y todavía están ahí. Y si murieron frente a la iglesia o murieron cerca del lugar, pues se van a manifestar. ¿Y por qué ese espíritu se manifiesta ahí? Porque ese espíritu, su conciencia no tiene una mentalidad de trascendencia. Ellos entendían de que cuando tú morías, pues se acabó el evento y más nada. Entonces, pues cuando tú no tienes esa idea de que después de la muerte hay algo, mucha gente se queda en este plano.
Por eso la evolución espiritual, el crecimiento espiritual de las personas es fundamental para que la persona pueda lograr alcanzar planos astrales elevados. Entonces, usted va a lugares históricos, va a ver como un muchacho que hizo una investigación que se topó con un soldado español en un fortín de los que hay en el viejo San Juan. Se topó, pero o sea, una materialización. Y eso no es de extrañar, o sea, estos lugares históricos como los fortines españoles, todo lo que sea antiguo, en esos lugares pueden haber una o más entidades espirituales viviendo ahí. Yo me acuerdo en el famoso leprocomio en Isla Cabra, mucha gente hablaba de que allí, no sé si la estructura está, porque una estructura antiquísima. Antes los leprosos se llevaban a un lugar que se llamaba Isla de Cabra, cerca de San Juan, de la capital. Y ahí pues se quedaban los leprosos. Pero había una particularidad, la gente que iba allí a caminar, porque donde Isla de Cabra es como un centro recreacional, empezaron a ver un monje franciscano, pues color brown, pues ya tú sabes que son franciscanos, que se pasaba en esa estructura, en ese lugar. Y yo pude ver esa entidad que se ocultó de las cámaras. Esos son de fotos que tengo que ir a buscar, porque habían unas cosas que hay un montón de fotos que yo tomé de muchos lugares y no me aparecen. Imagínense, estamos hablando de años. Y yo fui con un amigo mío que me llevó allí y yo empecé a tomar fotos. Impresionante. Esa entidad se escondió. Porque las entidades se esconden. Por eso no es tan fácil hacer una investigación paranormal y poder detectar o identificar espíritus en el lugar, porque ellos se esconden. Hay espíritus que se manifiestan abiertamente y hay espíritus que no lo hacen. Otro sitio que yo fui a investigar que se ven otro tipo de apariciones yo fui a un rancho en un parque forestal del área metropolitana donde practicaban yoga. Y la gente empieza a practicar hatha yoga y a hacer posturas y a hacer un sinnúmero de cosas. Y de ahí, de ese lugar, salió, yo tomé fotos en la meseta de cemento donde ese grupo de practicantes de yoga practicaban. Obviamente, después yo le voy a explicar por qué esas entidades estaban ahí. La cuestión fue que yo tomé una foto cuando no había absolutamente nadie allí. Esa sí yo la tengo. O sea, en algún momento se la voy a presentar. Del lugar salió un etoplasma, como una nube de color negra, del rancho donde practicaban yoga esas personas. ¿Cuál es la explicación a eso? Cuando usted practica Kundalini Yoga, usted practica alguna técnica energética en un lugar como porque en ese sitio hay manifestaciones espirituales, en todo ese parque hay manifestaciones espirituales y hay hasta un portal ahí. ¿Qué pasa? Que la energía de los encarnados, la energía vital de esos encarnados llama la atención a entidades espirituales del bajo astral, y eso es un buen lugar para merendar, alimentarse energéticamente.
Yo me acuerdo varios practicantes de yoga, específicamente una dama que murió. Y dije, pero ¿cómo esta doña se va a morir si esta doña era vegana, practicaba yoga todos los días, tenía una vida como si fuera estuviera en un ashram de la India? Pero la realidad es que ella se le pegó un vampiro energético. Y a mí no me extraña que ese vampiro energético se le pegó en el lugar donde practicaba yoga. ¿Por qué? Porque los espíritus lo que están buscando, contrario a estos paleros que hablan de que el muerto se alimenta de menga, eso es de gente ignorante. Los muertos, la primera fuente de alimentación de un espíritu es la energía vital de los vivos. Por eso es que los espíritus se podían manifestar a través de manifestaciones espíritas en las reuniones que se daban dentro de los centros del espiritismo caldesiano, porque la energía vital de las personas es una energía que que llama la atención a estas entidades para alimentarse. Los espíritus, la primera fuente de alimentación no es la menga, el animal, eso es de gente que no está perdido en Mermelandia. Es la, la energía vital de las personas. Entonces hay que hablar de estas cosas. Si usted viene y se acuesta con una persona que es una persona que tiene relaciones sexuales múltiples, o sea que se acuesta con muchas personas, lo más seguro es que usted se lleve un vampiro energético. Y a veces, como yo he hablado en otros videos, la dama con quien usted se acostó, esa dama es parte de una cadena espiritual de alimentación energética, que hay una serie de espíritus alimentándose de esa cadena energética. Y usted se acostó con esta persona que se acosta con Tutirimundi, que tiene relaciones con todo el mundo, y empieza el decaimiento, todo empieza a salirle mal, todo complicaciones, problemas. Y usted dice, pero ¿qué pasó, Caca? Porque usted se acostó con una persona que tenía una cadena espiritual. Y entonces, ¿qué pasa? Que ahí ya buscó un anclaje, se ancló a su energía vital. Y en esa energía vital empieza a alimentarse. Y empieza a deteriorar sus estados anímicos, empieza a deteriorar su salud, porque usted tiene un parásito. Parásito o vampiro energético, como usted le quiera llamar, es lo mismo. El parásito se pega a alimentarse de usted. Y usted ni se da de cuenta. ¿Y por qué? Por una gozadita, por una noche loca, alborotada, de trago, ron y sexo. Y eso fue lo que usted se llevó, un inquilino para su casa. Empieza a consumir la energía. Empieza a afectarle en su toma de decisiones. Empieza a tomar decisiones que hasta se perjudica usted mismo. Porque esa energía lo que hace es de que usted, toda agenda o toda cosa que usted haga en su vida, se la va a atrofiar, se la va a afectar. Sea trabajo, negocio, lo que sea. Porque esa entidad lo que le interesa es provocar brotes emocionales, que usted grite, que usted se altere, para ella seguir consumiendo energía. Una de las cosas que yo me di cuenta es cuando hay niños en un parque de diversión. Los niños, cuando están jovencitos, liberan mucha energía, mucho brote emocional, mucha energía cuando están jugando niños con otros. ¿Y usted cree que ahí no se aparecen entidades espirituales a consumir esa energía? Chacho, eso es para ellos un buffet.
Esas cosas es lo que yo estoy dándole conciencia a ustedes de las situaciones. Entonces usted se mete en 20 revoluciones y en el fondo es que tiene un parásito, un vampiro energético que le está perjudicando en su vida. Incluso le afecta tomando malas decisiones en su vida personal. Porque esta entidad lo que le interesa es provocar estados de ánimo alterados para que usted se enfogone, le dé coraje, le dé sentimientos de ira. Y eso es energía para ellos. Por eso la importancia de estar calmado, tranquilo, armonizado, para que usted no le esté abriendo una puerta a esas entidades del bajo astral. Eso es una realidad que está pasando en estos momentos. Usted está siendo víctima de parásitos espirituales. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene sentimientos inapropiados o sentimientos negativos como la ira, el coraje, estados depresivos, la ansiedad. La ansiedad es una de las cosas que genera mucha energía y llama a entidades. La intranquilidad es una de esas características que puede llamar a estos parásitos espirituales o vampiros energéticos, como usted le quiera llamar. Y esa es la situación. Volviendo a los fantasmas, a los espíritus que se aparecen en lugares, hay investigadores paranormales que han tenido serios problemas con esto. Cuando usted va a hacer una investigación paranormal, usted tiene que llevarse una mediunidad. Usted no confíe meramente porque tiene un medidor electromagnético, una grabadora, una videocámara. No confíe en eso. Usted tiene que tener una mediunidad que pueda, un sabueso psíquico que pueda captar qué es lo que está pasando en ese lugar. Porque usted quizás se está metiendo a un lugar donde hay entidades del bajo umbral, espíritus maléficos. Y esto contestándole una pregunta a un suscriptor. En el mundo espiritual viven espíritus desencarnados, espíritus que dejaron su cuerpo físico y ahora están en espíritu. O sea, que vivieron en el plano material. Tuvieron una vida aquí y luego, pues, por distintas circunstancias, abandonaron su cuerpo físico. Y hay seres puramente espirituales. Los ángeles caídos, los seres, los espíritus maléficos, como yo no utilizo la palabra demonios, porque aquí los paleros se van en crisis, pero son entidades que están inclinadas al mal. Llámale demonios, maléficos, no importa. Estamos hablando de seres que están inclinados 100% a la maldad. Pues esos espíritus maléficos o ángel caído son seres puramente espirituales. Puramente espirituales. Nunca estuvieron encarnados. Oh, pero como Zambi hace lo que él le dé la santa gana. Esa es la contestación. Dios puede crear los seres que le dé la gana. Y aquí hay 5 dimensiones, que hay distintos seres multidimensionales. Que eso yo estaba hablando con un ahijado mío. No se crea que solamente lo que existen son muertos, espíritus desencarnados o meramente seres espirituales. También existen otros seres que están en 5 dimensiones. Hace muchos años atrás, incluso el ahijado me pidió que yo hablara un video sobre los seres multidimensionales. La gente de Disney presentaron una película que se llama Tron. Y no estoy hablando del presidente, estoy hablando Tron, la película. Tron es un ser puramente energético
que está clasificado como de los seres multidimensionales que se han manifestado en este plano. ¿Por qué se han manifestado en este plano? Se han manifestado porque en este plano material ellos estaban en la cuarta dimensión y en este plano se abrió una apertura y esa entidad entró. Cuando un tron, un espíritu altamente energético, entra al plano material, sale de su plano original al plano material, cuando usted ve, viene personas y te dicen, en Puerto Rico pasó un caso así, que todos los equipos electrónicos de tu casa se fueron en un 17, o sea que dejaron de funcionar, computadoras, televisores, radio, todo equipo electromagnético o electrodoméstico dejó de funcionar. Pero todo, o sea, una cosa, no hubo excepción ahí, todo. Fue que hubo una manifestación de lo que se llaman los supuestos Trump, que es un ser energético, y él en la búsqueda de volver a entrar a la dimensión que está, él cae en una casa y todo lo que tenga que ver con energía electromagnética, específicamente computadoras, equipos, tablets, se lo lleva. Esa energía la jala esa entidad hasta que le busca, puede volver a entrar al plano donde él está. Eso no te lo habla ningún palerito de estos barates que hay por ahí, porque ellos no han bregado en ese nivel. Son seres multidimensionales y por eso viven en dimensiones. Igual que están los espíritus elementales, que eso es otro tema, no voy a entrar en eso, pero lo que quiero indicar es que los seres, que hay seres que no frecuentan en este plano material, pero que están en otras dimensiones. Eso para que usted lo tenga bien claro. De que hubo en Puerto Rico un caso del Trump, y eso pues yo tuve la oportunidad que me comentaron lo de la investigación. Pero un hecho bien extraordinario. Ya lo estoy diciendo, que todos los equipos se dañaron de esa casa. La cuestión aquí es la siguiente. Vamos a las apariciones. Hay investigadores paranormales que no pueden meterse a investigar cualquier lugar, especialmente sitios donde se hacen rituales ocultistas o rituales donde se pacta con entidades maléficas, porque ahí no solamente que van encarnados a hacer rituales, sino que allí en esa estructura, muchas veces son estructuras históricas, casas abandonadas, comercios abandonados. Si hay una invocación, si hay una conjuración, hay cualquier tipo de ritual a entidades maléficas, tú estás abriendo un portal y esas entidades en ese lugar están presentes. Entonces el investigador paranormal, el rookie, el inexperto, se mete en ese lugar y se mete en un lugar sumamente peligroso donde puede estar afectada su estabilidad emocional. Esas entidades empiezan a pegarte, empiezan a pegarse a tu cuerpo energético y empiezan a afectarte. Te sientes nervioso, te sientes desgastado. Te estoy hablando de un muchacho investigador paranormal que se metió en un sitio así y terminó mal. Terminó en un hospital psiquiátrico, porque el sitio era un altar pues, de ese tipo de cosas que pasan. En vez de ir con una mediunidad, con una persona que sabe. Sí, pero había unas señales que él pudo haber identificado. Había simbología, un sinnúmero de cosas. Ahí pues obviamente él tenía que dar un paso atrás y no investigar ahí. Pero ahí había portales. Lo que pasa es que esos lugares donde se hacen rituales
ocultistas o se invocan entidades maléficas y abren portales. Mira, vi un tatanquisimalongo un día bregando con una tabla Ouija. Mira, la tabla Ouija no es efectiva, escúchenlo bien, no es efectiva para comunicarse con espíritus desencarnados. La Ouija está hecha y confeccionada para conectarse con entidades del bajo umbral, demonios, maléficos, diablé, como usted le quiera llamar. O sea, por eso es que salen un montón de niños afectados, personas adultas afectadas, cada vez que se ponen a jugar con esa tabla, porque no saben, no se están ni tan siquiera conectando con el bajo astral, se están conectando con el bajo umbral. Y yo he hablado aquí que existe el alto astral, el bajo astral y el bajo umbral. Y lamentablemente la gente se pone a bregar con la Ouija. Y terminan locos y termina con un montón de entidades espirituales encima de ellos. Entonces, nadie te manda, ¿sabes? Incluso yo he visto investigadores paranormales utilizando la Ouija. Ese no es el mejor instrumento para... mejor llévate una mediunidad, una persona que tenga la facultad de comunicarse con el otro plano, pero no se lleve eso. Usted está trayendo y este investigador paranormal tenía una dama que caminaba con él y terminó afectada porque se puso a ponerla a hacer eso, a hacer consultas con la Ouija en sitios de investigaciones paranormales. Eso no se debe hacer. No se debe utilizar la Ouija para nada del mundo, para ese tipo de cosas. El problema de espíritus que se quedan atrapados en las casas es un tema bien serio. A veces están pasando una serie de situaciones en tu casa que tú no sabes que tienen que ver con una entidad que está apertrechada en la casa, que no quiere salir de la casa, que entiende que la casa es de él. Y entonces ahí hay unos problemas serios donde usted tiene que trabajar con esa entidad, llamarla, invocarla y ayudarla a que pueda dejar ese lugar para que la gente que vive en esa casa puedan vivir tranquilamente. La realidad es que los espíritus pueden venir espíritus a tu casa, porque nosotros vamos a la calle, nos vamos a encontrar espíritus. Si estamos en la casa, pueden llegar espíritus a tu casa. La preocupación aquí es los espíritus que se quedan en la estructura de tu casa. Empiezas a sentirte deprimido sin razón alguna. Empiezas a sentirte triste. Te empiezas a sentir agobiado sin ninguna razón, sin ninguna causa. Esos son señales de que hay algún tipo de entidad espiritual ahí afectándolo a usted. ¿Qué es lo que se hace en muchos casos? Yo conozco una persona que tenía una situación así. Hizo la oración del Padre Nuestro. Una señora me dijo, yo hice la oración del Ave María, hice las coronillas de la Santísima Virgen, puse la medalla de San Benito. O sea, la gente dentro de sus creencias religiosas va a utilizar distintos instrumentos. En el palo, básicamente, si el Tatenquisimalonga en mediunidad puede contactar ese espíritu,
y junto con su espíritu de fundamento pueden interactuar con este espíritu y tratar de llevarlo a un plano de entendimiento de que mira, fulano, ya tú no puedes estar aquí, ya tú diste tu paso, tu evolución, así que tú te tienes que ir para el plano que corresponde. O sea, hay que entrar en un plano de convencimiento. El Tata Malongo puede llevarse ese espíritu para trabajar con él y que él pueda caminar la cosa buena, porque algunos mayomberos, si entran en este tipo de diálogo, es para llevárselo para hacer cosas malas. Pero esto no es el propósito. Hay una pregunta que me hizo un suscriptor y la voy a aclarar. Si usted tiene un seguimiento con un Tata Malongo y usted, la misma problemática, la misma situación que usted le trajo a ese Tata Malongo, pero usted viene, el Tata Malongo está trabajando con usted, pero simultáneamente usted busca a otra persona, un espiritista, un santero o un palero, para que trabaje la misma situación que usted está trabajando con el Tata Malongo. ¿Qué pasa ahí? Me dijo el suscriptor. Bueno, dividen la energía, ni fu ni fa, no se da nada, absolutamente nada. Lo que tú querías resolver no se va a resolver, porque tú dividiste la energía. Cuando tú quieres cambiar algo en tu vida, tú tienes que dirigirlo hacia un propósito con una persona espiritual específica, sea santero, palero, espiritista. Trabajar lo que usted quiere cambiar o quiere trabajar con esa persona específica. En el momento que tú vienes y el mismo asunto se lo trae a otro santero, otro espiritista o a otra persona que practica la obra espiritual, usted está básicamente dividiendo la energía y no se va a resolver nada. Todo lo contrario, puede traer problemas, complicaciones, puede traer un sinnúmero de cosas que le perjudican a usted. ¿Por qué? Porque usted, su energía que era dirigida para lograr resolver ese propósito, esa meta que usted estableció, la disolvió, la partió en dos cantos. Entonces, pues no se puede materializar esa energía porque usted la dividió. Usted trabaja una situación espiritual con una persona, quiero trabajar tal cosa. Esa energía está ahí. En el momento que usted habla con una persona que trabaja a la hora espiritual, pues ese servidor espiritual le va a buscar de qué forma se puede mover la cosa o se puede trabajar la situación que usted quiere, y se hace una serie de trabajos espirituales o lo que indique esa persona. Pero si a la misma vez usted busca otra persona para trabajar lo mismo, usted está neutralizando lo que hizo inicialmente con el otro servidor espiritual, vamos a decirlo así. Entonces, eso es lo que pasa. Hay personas que van a donde este servidor, y también eso le pasa a otro practicante, que le piden que uno le ayude sobre cierta situación, pero ya esa situación está en la mesa de otro santero, espiritista, brujo. Entonces, ¿qué pasa ahí? La cosa no se va a materializar, porque dividiste el propósito, la energía. Estás bregando, es como tú no puedes llevar, si tú tienes un carro, tú tienes que llevarlo a un solo mecánico, no lo puedes llevar a dos mecánicos a la misma vez, porque lo que puedes hacer es complicar la cosa. Ni el primer mecánico puede resolver, ni el segundo, porque si el primero trabaja unas cosas y el segundo no las trabajó, empeoró lo que hizo el primero, eso no va para ningún lado. Usted tiene que trabajar con una sola persona para entonces no cruzar las energías. Eso es contestándole al suscriptor.
Otro suscriptor me preguntó, este, en Zambi no solamente creó el Dios Todopoderoso, no solamente creó seres desencarnados, sino también creó seres puramente espirituales. Para uno saber lo que hay en el mundo espiritual, uno tiene que entrar al mundo espiritual para saber. Porque hay mucha gente que escribe de la manga production, gente que no tiene ningún tipo de experiencia en lo espiritual, simplemente que leyeron un par de libritos. Y entonces estas cosas solamente se pueden validar a través de una experimentación directa. Y la mayoría de los libros que veo ahí, la mayoría son gente que escriben de otros autores y no son personas que han tenido experiencias directas de lo que es el mundo espiritual. Por lo tanto, usted tiene que coger con pinza esa información. La verdadera forma de saber lo que hay en el mundo espiritual es entrando al mundo espiritual. Y solamente tú lo puedes entender si eres una mediunidad. Porque la mediunidad tiene la capacidad de entrar y entender y comprender lo que se está dando en el mundo espiritual. No un libro te va a decir lo que hay en el mundo espiritual. Hay cosas en el mundo espiritual que existen. Y muchos ganguleros, paleros, santeros no saben que existen. Me preguntaron, como estamos hablando de apariciones, me están hablando de los vacas. Entidades del bajo umbral tienen la capacidad de materializarse porque son seres que cuando hablamos de entidades del bajo umbral no necesitan coger la energía del plano material porque ellos de por sí son una batería energética. Seres que son puramente espirituales es una energía. Entonces ellos pueden transfigurarse de muchas formas. Y entre ellas, un vaca. Los famosos vacas que hablan en Santo Domingo, que hablan en Haití. Un vaca, básicamente, no es. Hay que está en el mundo espiritual sabe que un espíritu del bajo astral o un espíritu del bajo umbral pueden tomar distintas fachadas, distintas imágenes para engañar a las personas. Es como un muchacho que tuvo la experiencia que se pareció una bella joven, pero una muchacha guapísima por la noche para tener un encuentro íntimo con él. Y él se envolvió, como dice en el barrio mío, hasta los 8 bastos, se envolvió en esa interacción con esa dama bonita. Cuando despertó, la dama de una mujer guapa y hermosa se convirtió en una persona vieja de 80, 90 años. ¿Y qué quiere decir eso? Es una entidad del bajo astral. Las entidades maléficas, diablé, como usted le quiera llamar, pueden presentarse de muchas formas, transfigurarse de muchas formas. Y eso sin hablar de que hay seres humanos, no todo el mundo puede hacer esto. Hay seres humanos que pueden, a través de su energía vital o su telergía, como le decía el padre González Quevedo, pueden crear imágenes, pueden crear figuras, materializar figuras que uno la ve tan física como si fuera carne y hueso que tú ves ahí. Algo bien real, pero en el fondo son creaciones energéticas de la telergia de una persona que muchas veces lo hace de forma inconsciente. Así que no todo usted puede estar acostado
o no acostado, sentado en una cama por la noche. Y usted cierra los ojos y al lado suyo se aparece una entidad espiritual, un viejito, un niño, una niña, una mujer. Y no necesariamente es un espíritu. Usted, con su propia energía a nivel subconsciente, como decía el padre González Quevedo, a través de una telergia, puede crear una fantasmogénesis, así que se le llama. Y uno puede ver, ay, yo vi un espíritu ahí, pero es un espíritu creado por tu energía. Para que usted vea que esto no es tan facilito explicarlo como la gente cree. Esto tiene unas explicaciones mucho más profundas. Porque la realidad, voy a hablársela como es, por mi experiencia, mi opinión personal. Una aparición puede darse por un espíritu desencarnado, un espíritu que se quedó en el lugar, que cuando estaba en materia vivía ahí, su muerte se dio en ese lugar, y ese espíritu se quedó, por no tener una conciencia espiritual, se quedó en ese lugar anclado, sea porque murió por enfermedad física, sea porque le privaron de la vida, o sea, accidentes, no importa las formas, como hay muchas formas que las personas pueden morir. Ese espíritu se quedó en ese lugar específico. Esa es una. Y ese espíritu, muchas veces esos espíritus reclaman ese lugar donde ellos, cuando estaban en materia, vivieron. Segundo, hay entidades espirituales que se pueden manifestar, espíritus puramente, los espíritus son energías, pero en un ser espiritual, puramente espiritual, puede manifestarse en un lugar donde haya un portal, donde hayan energías. En ese lugar puede manifestarse. Como en cualquier lugar, por ejemplo, cuando hablamos de entidades del bajo umbral, las entidades del bajo umbral se pueden manifestar en cualquier escenario del plano material. O sea, los seres espirituales, muchas veces estos seres espirituales aparecen por invocaciones, conjuros, rituales, ocultistas. Aparecen por esas razones, o meramente que alguien abrió una puerta, un portal, y ellos están ahí dejando sentir su presencia. ¿Cuáles son los síntomas que usted tiene que tener presente, cuando pasan este tipo de entidades espirituales? Número uno, si usted no tiene ningún tipo de situación personal, usted, o sea, no ha tenido problemas con nadie, está tranquilito en su casa y de momento empieza a sentirse triste, a sentirse con coraje, a sentirse con ira, sin ningún motivo, sentimientos negativos, sin haber una razón para verlo. Pero como todas estas cosas, yo soy responsable. Hay personas que tienen unas condiciones de salud mental que pueden manifestar esto. Pero estoy hablando de personas que ya no tienen un perfil de salud mental. Empiezan a sentir dolores en el cuerpo sin razón alguna. Empiezan a ver celajes en el lugar, movimientos de entidades en el lugar. Empieza a ver que los objetos empiezan a caerse, actividad psicoquinésica, caídas. Si usted empieza a tener caídas en su casa,
sin ningún motivo. No porque el piso estaba mojado. O sea, que uno se pone en mente a pensar que no hay condiciones físicas que puedan inducir a uno a tener una caída. Tú te caes al suelo sin que el piso esté mojado ni que la estructura haya chocado con un borde, no. Que tú te hayas caído en tus propios pies en ese lugar. Si no hay, siempre uno tiene que buscar las razones materiales que lo puedan producir. Entonces, ¿qué pasa? Si no hay nada de eso, si no es que el piso estaba mojado, que usted chocó con un borde, o que el piso estaba roto, lo que sea, pues obviamente eso puede ser una intervención de una entidad espiritual que lo empujó. Incluso allí las entidades espirituales empujan a la gente. Los que hemos estado en escenario, los espíritus empujan a la gente. Y especialmente espíritus hostiles, espíritus del bajo umbral, espíritus del bajo astral. Y eso usted lo va a ver típicamente cuando usted se mete a algún portal de entidades del bajo astral. Caídas sin explicación. O que de momento los espíritus le nublan la vista. Usted está ahí, usted no tiene problemas de azúcar, ni tiene problemas de otro índole, y de momento como que viene algo de una ceguera, que no, como que se le nubla la vista, sin razones físicas. Todo siempre hay que verificarlo con el médico, porque si usted es diabético, obviamente ese tipo de evento puede pasar, o hipertenso. Pero en algunos casos la persona a veces le pasa una luz de frente y se queda como ciego, o a veces algún tipo de problema visual. Todo eso tiene que ver con presencia de entidades espirituales. Pero siempre hay que buscar las razones materiales, siempre. No puede partir de la manga production, no, que son una entidad, no. Tiene que ver que si hay razones físicas que lo pudieron producir. Otra cosa bien importante en esto es sentir que en la parte de atrás de tu espalda, específicamente en el área del cuello, en el bulbo raquídeo, sientes una carga, un peso. Eso es una señal inequívoca que puede haber una entidad del bajo astral que está estableciendo una conexión de vampiro energético, está consumiendo tu energía vital. Porque el bulbo raquídeo, los que practicamos yoga, específicamente kriya yoga, en esta área aquí está el bulbo raquídeo. Es donde la energía pasa por la columna vertebral, porque la energía vital que nosotros recibimos a través de la respiración, de inhalación y exhalación, esa energía corre por toda la columna vertebral. Eso es energía kundalínica, como le llaman algunos. Ahora usted va a ver el sentido cuando yo hablé del rancho donde practicaban yoga. Si hay práctica de kundalini yoga, eso atrae a entidades del bajo astral, específicamente que le gusta ser vampiros energéticos. La energía kundalínica, que muchas veces la representan como una culebra, es una energía que básicamente donde entra es a través del bulbo raquídeo, y por eso es que usted siente una carga, una presión en el cuello, porque ellos establecen una conexión con su bulbo raquídeo, y ahí de la energía que pasa por su columna vertebral, ellos vienen y te succionan esa energía. Entonces no es de extrañarse que cuando
que personas empiecen a experimentar ciertas parálisis físicas, y cuando tú vienes a buscar no hay nada de salud ahí, es básicamente de que hay un vampiro energético que te está consumiendo la energía, que tienes dificultad para levantarte, como que te quedaste, que tus piernas y tus brazos perdieron fuerza, energía. Eso puede ser un vampiro energético. Pero siempre, como yo le digo, investigando, usted, antes de llegar a esa conclusión, usted tiene que buscar razones materiales, porque surgió eso, porque puede ser que tenga algún problema de salud físico, pero esos son las señales que se dan muchas veces cuando hay vampiros energéticos consumiendo la energía a uno. Mi recomendación: si usted no es mediunidad, usted no tiene conocimiento de cómo trabajar y manejar el mundo espiritual, no interactúe con esas entidades que están en su casa, en el apartamento o en algún lugar que usted interactúe con ellos. Esos seres que se quedaron anclados en ese lugar, no interactúe si usted no tiene conocimiento. Porque entonces puede levantar la ira de esa entidad espiritual y agravar el problema de la interacción energética de ese espíritu en la casa. Puede crear si había unos problemas, puede agrandarlos más, crearlos de una forma pues que las cosas se van a poner como bien difíciles, porque usted puso a esa entidad de mal humor. Así que o sea, para hablar con un espíritu debe ser una mediunidad que tenga conocimiento y experiencia. No puede ponerse a tratar de... usted puede, si esa entidad, usted puede utilizar otros medios. Puede ser sahumerio, puede ser el alcanfor, puede ser lavar su casa de amonia. Ese tipo de cosas puede ayudar a alejar esas entidades espirituales. Pero va a ser bien difícil también si esa entidad pues, ya estableció, plantó bandera ahí y él cree que es el dueño de la casa. Ya ahí hay que trabajar con una intervención de una mediunidad. Pero cuando son entidades que llegan a tu casa, que no vienen, que no tienen que ver nada con la casa ni nada, simplemente seres que aparecen, pues el uso del alcanfor y el uso de la amonia o sahumerio, de distintos tipos de incienso, eso puede alejar a esas entidades espirituales. Especialmente el olor a rosa no le gusta a esas entidades del bajo astral. El alcanfor no le gusta a las entidades del bajo astral. El olor a amonia no le gusta a las entidades del bajo astral. El olor a frankincienso no le gusta a las entidades del bajo astral. El palo santo, el olor del palo santo no le gusta a las entidades del bajo astral. El olor a sándalo no le gusta a las entidades del bajo astral. El chamba, inciensos de la India o copal, son inciensos no le gustan a las entidades del bajo astral, porque son inciensos que elevan el nivel vibratorio energético del lugar y con donde cada vez que una entidad espiritual sienta que hay un nivel energético alto, ellos empiezan a alejarse, porque estas entidades, para poder estar en un lugar, tienen que estar vibrando en baja vibración energética. Así que hasta aquí llegó el barco. Gracias por apoyar el canal, denme like en este video y espero que ustedes puedan seguir creciendo en este canal con la información que yo les estoy trayendo. Salam aleikum, salam.